este espacio. Le agradezco muchísimo. Carlos, gracias a usted por aceptar conversar con nosotros. Quisiera preguntarle, una vez que se dieron las elecciones, Ecuador, los ecuatorianos fueron a las urnas, el Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, hizo un escrutinio rápido. Entonces, el mismo domingo se supo ya que el señor Daniel Noboa había sido electo como el nuevo presidente de Ecuador. ¿Por qué ganó el señor Daniel Noboa, Carlos? Bueno, lo que nos quedaba claro al final del debate de segunda vuelta era que las posibilidades estaban abiertas para ambos candidatos, ¿no? Cuando se acabó la primera vuelta electoral y Daniel Noboa tuvo ese ascenso meteórico de casi 23 puntos, eh, perdón, él tenía entre un poco menos de 5 y llegó a tener 23, es decir, un ascenso de poco más de 18 puntos. Las expectativas sobre él eran bastante altas, ¿no? Bastante altas. Hubo un segmento del electorado que confió en él, hubo un segmento integrado, sobre todo por jóvenes que de alguna manera no se catalogan como anticorreístas ni correístas, sino como eh, no de ninguno de los dos, que dieron el voto a Daniel Noboa porque se mostraba como un candidato que no atacaba a nadie, que hacía una forma de política distinta de lo que hacía el resto, estuvo más bien al margen de enfrentamientos o de críticas con sus adversarios, y eso le gustó a un gran segmento del electorado, ¿no? Esto sumado evidentemente al impacto que tuvo dentro del proceso el asesinato de Fernando Villavicencio. Sin embargo, después del debate de segunda vuelta, estas expectativas que había generado Daniel Noboa como que se quedaron cortas, se quedaron pendientes. El candidato no supo satisfacer esta noción de las preferencias que tuvo alrededor de los votantes que lo eligieron en primera vuelta, porque tuvo una intervención muy deslucida en el debate de segunda vuelta, indudablemente. A cambio en cambio, su contendora, Luisa González, quien en el debate de primera vuelta no tuvo una intervención muy afortunada, digamos, fue repetitiva, fue acartonada, se la vio incómoda con el formato del debate de primera vuelta, pero en la segunda vuelta mostró una evolución bastante interesante, se preparó mejor, armó mejor su discurso, se mostró mucho más solvente, digamos, y esto a la larga dejó como resultado una lectura dentro del escenario que de alguna manera empezó a resquebrajar esta idea fija que ya se había consolidado a partir de los resultados de primera vuelta, ¿no? De que Daniel Noboa le sacaba 10 puntos de ventaja, le sacaba 8 puntos de ventaja, de que la brecha entre los dos era prácticamente irreversible, que Daniel Noboa iba a ganar. Muchas de las empresas encuestadoras se decantaban en ese sentido. Yo creo que quizás el 80% de las empresas que estaban haciendo sondeos de opinión le daban el triunfo a Daniel Noboa. La diferencia era que, entre ellas, era que no se sabía con qué porcentajes, y creo yo que muy pocas le daban este triunfo a Luisa González y con márgenes muy estrechos, ¿no? Sin embargo, como digo, a partir del debate de segunda vuelta, esta realidad como que empezó a diluirse un poco, y efectivamente sí habían unas nociones y unos indicios que nos decían que era posible que la brecha se estuviese acortando y que los resultados al final iban a ser estrechos. Hemos llegado ya al desenlace de esta segunda vuelta de la semana pasada, y vemos que la diferencia es de apenas 4 puntos, es decir, ha sido una diferencia de 386,000 votos, si no me equivoco. Son 4 puntos, digamos que esto estaba dentro de las previsiones también, pero allí lo que incide y lo que influye básicamente es, eh, bueno, hay que establecer en primer lugar que se trata de dos candidatos, o se trataba de dos candidatos de peso liviano, no, ninguno de los dos destacó precisamente por ser un candidato con un discurso consolidado, con una actitud política. Veo yo que ninguno de los dos es un político o política de fuste, de aptitud, ¿no? Manejaron discursos más bien tibios. En el debate se vio que entraron a no hacerse daño, que se limitaron a decir lo que sus equipos de campaña les dijeron que dijesen, no arriesgaron nada, y en realidad no arriesgaron nada, no solamente porque había mucho
qué perder, digamos, si se salían de las líneas del libreto establecido, sino también porque no tienen ese sustrato, ese condumio que caracteriza al político de cepa, ¿no? Es decir, a un Febres Cordero, a un Jaime Nebot, a un Rodrigo Borja, a un Rafael Correa, eh, ellos pueden hablar perfectamente sin libreto y eran capaces de reaccionar de inmediato ante cualquier pregunta, ante cualquier situación incómoda en la que se les colocara. Tenían una capacidad y una solvencia intelectual y de información con los que fácilmente podían salir al paso ante cualquier situación. En este caso no, en este caso vemos que eran dos candidatos muy livianos, con un discurso muy limitado, y en función de eso entran a jugar otros factores adicionales al candidato, porque el candidato no jala por sí mismo, ¿no? Entonces vemos a un Daniel Noboa que apela a la recordación de su nombre, que apela a apuntalar la recordación de la marca Noboa, que apela a mostrar o asociarse, digamos, de alguna manera, asociar su imagen política con la imagen del producto de la avena que distribuye la Corporación Noboa, que vende la Corporación Noboa en este país, que es la imagen de esta marca internacional, multinacional de avena. Un poco recurre también a la figura de su propio padre, de alguna manera, para mantener este tema de la recordación. Se parapeta un poco detrás de la imagen de su esposa, que es una mujer guapa, que es una mujer que tiene clase, que es una mujer que representa quizá, probablemente este anhelo aspiracional de un gran segmento de la población que vota por la centro derecha, que no necesariamente es de las clases adineradas, sino que proviene también de las clases populares y la clase media. Y también finalmente apeló a este recurso del dummy de cartón, ¿no? de los muñecos Noboa de cartón, que si bien es cierto, más allá de lo anecdótico y de lo jocoso, de lo gracioso que pudo habernos parecido, creo yo fue un recurso de campaña muy inteligentemente utilizado y además utilizado en el timing correcto, porque no debemos olvidar que este recurso se lo aplicó faltando una semana para la elección, con toda la consecuencia comunicacional que tiene el haber utilizado este recurso, ¿no? Porque si bien estaban en la calle a disposición de las personas, los Daniel Noboa de cartón, eso no se queda solamente como un regalo para el eventual elector o potencial votante de Noboa, sino que ese votante se lo lleva a su casa o se lo lleva a cualquier otro lugar, hace videos en redes, hace publicaciones en redes, fotografías, y eso se disemina aún con mayor fuerza, se difunde con mucha más fuerza, se viraliza, ya no solamente en el ámbito de lo real, sino también en el ámbito de lo digital, en el ámbito de lo virtual, con muchísima fuerza. Entonces, tenemos estos elementos del lado de Daniel Noboa que de alguna manera fueron apuntalando su proyección y fueron consolidando, digamos, el voto que a la larga le da el triunfo, sumado evidentemente a este aupamiento, a esa unificación, más bien dicho, del electorado anticorreísta que de ninguna manera iba a votar por la candidata de Rafael Correa y que pese a los esfuerzos que pudo haber hecho Luisa González en el sentido de desmarcarse de este membrete que se le dio en la primera vuelta de ser la candidata de Correa, a la larga no le alcanzó la pista como para superar ese techo, que ya es un techo histórico en segunda vuelta de la Revolución Ciudadana, que no supera el 47, 48%, ¿no? Pero como digo, son estos factores que están por fuera de los candidatos per se. Es decir, Daniel Noboa tuvo que un poco desaparecer un tanto después del debate de segunda vuelta para un poco dispersar la atención que existía entre la opinión pública respecto de su muy mala intervención en el debate. Y del otro lado, en cambio, tuvimos a una Luisa González que seguía apareciendo con mucha frecuencia y con mucha profusión en redes sociales, estableciendo un discurso que estaba más ligado al tema de que era mujer, de que es madre soltera, de que es una mujer que se construyó a sí misma, que pese a las adversidades siguió creciendo y haciéndose de un bienestar familiar, cuidando a su familia y que eventualmente esa fuerza podría aplicarla como en una eventual presidenta de la República, ¿no? Pero la situación es que lamentablemente no le alcanzó, y no le alcanzó porque
También hay que ser realistas, y esto un poco también nos deja las lecciones de esta elección, ¿no? Vemos que hay un electorado que está esperando escuchar cosas nuevas, hay un electorado que está pendiente o expectante de que surjan nuevos cuadros, pero que no solamente sean nuevos cuadros, sino que estos nuevos cuadros vengan también o irrumpan aparejados con un nuevo discurso, con una nueva visión de hacer política, con una nueva visión de hacer campañas electorales, con una nueva visión de vender, si cabe el término, sus propuestas programáticas, ¿no? Y en ese sentido, lamentablemente hemos visto que, lamentablemente para la Revolución Ciudadana, hemos visto que han sido incapaces de reinventarse, ¿no? Lo que en el 2000, es decir, en el 2006, Alianza País en ese entonces, ahora Revolución Ciudadana, fue justamente ese movimiento disruptivo, el movimiento que rompió los esquemas y que rompió y que estableció un parteaguas entre la vieja política y la nueva forma de hacer política de aquel entonces. Ahora resulta, paradójicamente, que esa revolución ciudadana es el movimiento que se ha anquilosado en un diseño, en un esquema, en una forma de hacer política que no ha logrado evolucionar más allá, que no ha logrado romper estos, digamos, ese esquema de la forma de hacer política tradicional dentro de lo actual, y no ha sabido o no ha encontrado la clave, no ha encontrado la estrategia adecuada para decir las cosas de otro modo y hacer las cosas de otro modo también, porque lamentablemente, y en estas dos elecciones presidenciales hemos visto que los dos candidatos presidenciales de Revolución Ciudadana han sido candidatos impuestos por el líder del partido. Y eso evidentemente es una noción, es una idea, es una percepción que a un gran segmento del electorado no le gusta mucho, ¿no? Eso es lo que hemos visto en estas elecciones. Entonces, Carlos, si bien la candidata Luisa González aparecía, tenía mucha actividad, lo que le faltó es que sus estrategas actualicen las formas de hacer política, porque seguían haciendo política como hace 15 años. Sí, lo que pasa es que ese es el insumo con el que pueden trabajar, ¿no? Es decir, hay que establecer también ciertas puntualizaciones, ¿no? En el 2006 no solamente se trataba de una candidatura disruptiva, de una campaña disruptiva y de una nueva forma de enfocar el tema del marketing político y el tema de la proyección y la comunicación de la propuesta política del proyecto, ¿no? Sino que además existía un candidato al que no había que enseñarle prácticamente nada respecto de comunicación política, porque él mismo era un excelente comunicador, un profesor universitario con muchísima aptitud para comunicar ideas, además un hombre de amplia cultura que podía establecer referencias, analogías muy interesantes, era un catedrático, es un profesor, enseña de una manera interesante, entonces quien empieza a escuchar a este candidato se va quedando, porque tiene un discurso atractivo, porque saca conejos de la chistera conforme va lanzando cada frase. Es cautiva, ¿no? Y ese es un candidato peso pesado. Entonces tenían el paquete completo en aquel entonces. Un buen equipo de campaña, unos estrategas muy pro, si cabe el término, muy de avanzada, con unas ideas muy frescas, en un entorno que en aquel entonces estaba dominado por un tradicionalismo, por una forma muy acartonada de hacer política, por políticos cuyo distintivo visual, por ejemplo, era usar terno y corbata, muestran a un candidato totalmente distinto, con un discurso distinto, y rompen. En este caso, estamos hablando de una candidata que no tiene ese peso, en primer lugar. Estamos hablando de un movimiento, de una agrupación política que ya tiene su desgaste, en segundo lugar, que tiene a su líder lejos, que no le puede ayudar a hacer campaña a su cuadro principal, porque lamentablemente está a 8,000 kilómetros de distancia, no puede venir a hacer campaña. Eso es muy complicado, muy complejo poder eh, apuntalar de alguna manera la figura de la presidenciable con su líder tan lejano. Y también estamos en un momento en el que este dilema entre correísmo y anticorreísmo como que intoxica muchísimo el ambiente político, ¿no? Intoxica muchísimo
al electorado, y es un dilema en el que ya hemos estado encerrados, si cabe el término, durante ya 6 años, y en el que necesariamente empiezan a surgir otros planteamientos, empiezan a surgir otras identidades políticas que no se alinean ni con el un lado ni con el otro lado, y es un segmento del electorado que está esperando que alguien llegue a hablarles de una situación política o de cómo arreglarlo o cómo solucionar los problemas políticos de este país sin caer justamente en el enfoque de este dilema, ¿no? Sin decir Correa es lo peor que ha pasado o decir la derecha es lo peor que ha pasado, porque esa batalla entre estos dos bandos ya nos la sabemos de memoria. Entonces hay un gran segmento del electorado que ya está cansado de eso. Y por eso es que Daniel Noboa de alguna manera se catapulta y se proyecta mejor. Es porque Daniel Noboa supo un poco manejar este desmarcaje de ambos, de cualquiera de los dos sectores, y un poco se encaminó como ese llanero solitario, ¿no? Como el caballo que iba solo en su andarivel sin ocuparse de qué es lo que hiciera el resto. A la gente yo creo que le gustó mucho esa actitud y por eso es que se proyectó mejor. Carlos, en esta elección del domingo, ¿qué papel jugaron los jóvenes? Al final, una gran parte de jóvenes apoyó a Noboa, pero supongo que también una buena parte de jóvenes también votaron por Luisa González. Indudablemente, indudablemente. Es decir, no, hay que ser realistas también, ¿no? O sea, estamos ante una victoria de Daniel Noboa, pero no se trata de una victoria contundente. No hay una victoria contundente ahí, es una victoria de apenas 4 puntos, como digo, son 386,000 votos. Incluso son menos que la diferencia que logró Guillermo Lasso en el 2021 frente a Andrés Arauz, que eran 426,000 votos, si no me equivoco. Es decir, en esta ocasión la tendencia de derecha gana con 40,000 votos menos todavía, ¿no? La brecha se estrechó. Esto nos da la medida de que sí, existen dos formas de leer la política o dos corrientes que tienen, digamos, la preferencia casi pareja entre todos los segmentos poblacionales prácticamente, ¿no? Porque también, así como usted menciona, así como hubo jóvenes que se dejaron, o más dicho, más que se dejaron, que quedaron cautivados, digamos, con la actitud de Daniel Noboa, con estos recursos de campaña disruptivos, y quizá con alguna que otra propuesta programática del candidato que yo personalmente no la vi, no vi ninguna propuesta sólida, no vi un proyecto bandera que él tuviese que saliera a defender en cada intervención que hacía pública. No vi personalmente eso en Daniel Noboa jamás. Quizás este electorado joven se decantó más por cómo era el candidato, por la manera de ser del candidato, que es distinta del político tradicional, que es más frenteador, que es más peleador, que es más agresivo, más provocador, probablemente. Pero como usted dice, también tenemos una preferencia muy alta, muy importante, nada despreciable, de un sector del electorado que no votó por Daniel Noboa y que no solamente que votó por la candidata correísta, sino que votó, creo yo, por una tendencia que de una u otra manera representa una reconstrucción del Estado, una recuperación de los servicios públicos, una reivindicación de los derechos, quizá, o por último, una identidad de clase, ¿no? De que no podemos votar por el bananero exportador o no podemos votar por el banquero que tiene dinero en paraísos fiscales o que pertenece a un grupo económico poderoso, sino que hay que votar por alguien que se parezca más a nosotros, ¿no? Si es que no estamos haciendo una lectura más bien de una preferencia por una corriente, por una matriz ideológica específica. Que creo que este es el caso, porque estamos ante una nueva generación y ante un nuevo perfil del votante que quizá ya no prepondera tanto la procedencia ideológica del candidato, ¿no? Quizás eso estaba bien para los votantes de nuestra edad o para los millennials, que son un poco menores que nosotros, en que esta noción ideológica sí era, digamos, un factor caracterizador de una figura política.
Ahora tenemos problemas mucho más acuciantes, mucho más coyunturales, mucho más importantes. Quizás los jóvenes están más preocupados y más enfocados en que el político sea capaz de darme respuestas a mis problemas inmediatos, ¿no? Problemas inmediatos como la inseguridad, obvio, no quiero decir con esto que los problemas inmediatos que aquejan a los jóvenes sean intrascendentes, todo lo contrario, son problemas que nos aquejan a todos y que son problemas muy importantes y muy relevantes. Y a esos problemas hay que darles respuesta, como el tema de cómo me va a solucionar la inseguridad, cómo me va a solucionar el tema de mi desempleo, cómo me va a solucionar el tema del acceso a la universidad, cómo va a solucionar el tema de permitirme impulsar o empujar mi emprendimiento, que son temas importantes y son temas frente a los cuales quizá ninguno de los candidatos tuvo una respuesta lo suficientemente contundente como para que se vendiese por sí sola esa candidatura, ¿no? Atada a este tipo de discursos. Por eso yo digo yo, e insisto, que en esta elección lo que jugó más bien fueron, creo yo, las formas, más allá del fondo, más allá de lo programático, más allá de las ideas y de los planes. Creo que lo que aquí se impuso fueron las formas, fue la espectacularidad, fue un poco el show, porque tuvimos candidatos que políticamente, discursivamente, dentro de lo que es el quehacer de una campaña política, nos quedaron debiendo, tanto Daniel Noboa como Luisa González. Carlos, ya revisando los resultados electorales, ¿Daniel Noboa ganó por la votación de Quito o ganó porque le dieron muchos votos en Cotopaxi, en Chimborazo, en Tungurahua y también en Loja? Bueno, él gana porque consolida el voto de la sierra, ¿no? O sea, toda la sierra vota por Daniel Noboa. Daniel Noboa gana en absolutamente todas las provincias de la sierra. Yo creo que quizá el fiel de la balanza en este caso fue El Oro, que constituyó una provincia en la que en la elección anterior Guillermo Lazo no ganó. En la elección anterior Andrés Arauz ganó en todas las provincias de la costa y 2 del oriente. En esta ocasión Daniel Noboa gana de igual forma en todas las provincias de la sierra, El Oro y, y todas las provincias del sur, del oriente. O sea, creo yo que el fiel de la balanza en este caso se decantó un poco por, bueno, los porcentajes que pudo haber obtenido en toda la Sierra Central y creo que yo la provincia del Oro, que Daniel Noboa también se la gana, ¿no? Me parece que podría ir por ahí. Pero lo que a mí me llama muchísimo la atención es eh, esta, eh, esta lectura que nos deja los resultados de en dónde triunfa la Revolución Ciudadana, pero en el buen sentido, es decir, ya se han pronunciado algunas personas, algunos analistas políticos de la facción de la centro derecha argumentando que la Revolución Ciudadana gana en las provincias en donde más impacto tiene la delincuencia y el narcotráfico, porque ahí hay un esquema delincuencial que induce a las personas a votar a favor de los delincuentes y los, o sea, me parece una lectura absolutamente reprochable, en primer lugar. Me parece una lectura políticamente deleznable, por no decir repugnante. No se puede hacer lectura política de esa manera. Pienso yo que la Revolución Ciudadana gana en esas provincias porque su candidata, de alguna manera, en esas provincias, supo capitalizar o supo captar o supo transmitir determinadas ideas respecto del proyecto que tiene para recuperar la seguridad en esas zonas, algo que el candidato Daniel Noboa no ha sido capaz de sistematizar de una manera clara. Pienso yo que va por ahí. Es decir, esas provincias están tan acorraladas por el fenómeno de la delincuencia y por el fenómeno del narcotráfico que votan por quien le dé respuestas justamente. Y quizá el discurso en función de recuperar las instituciones del Estado que están encargadas de enfrentar a esa inseguridad, como por ejemplo el Ministerio Coordinador de Seguridad, o reinstitucionalizar la policía, reinstitucionalizar Fuerzas Armadas, recuperar el sistema de inteligencia en el Ecuador, que eran elementos que de alguna u otra manera Luisa González sí los expresó en su discurso, probablemente caló dentro del electorado de estas provincias en donde ganó la candidata de la Revolución Ciudadana. Pienso yo que por eso gana. No porque Manabí sea una provincia en donde la gente es inconsciente,
no porque en Guayas la gente sea inconsciente o en Esmeraldas la gente tenga un bajo nivel de alfabetización o lo que sea. O sea, no va por ahí la lectura política. Hay que ser lo suficientemente honrados al momento de emitir un criterio respecto de estos temas, que yo creo que, como digo, o sea, refiriéndome a lo que han dicho algunos analistas de la tendencia de centro derecha, que me parece de lo más reprobable, como insisto, ¿no? Y yo concuerdo con usted, Carlos, lo que han dicho estos analistas viene a ser una ofensa para nuestros hermanos de Esmeraldas, de Manabí, de Santo Domingo, de los ríos, de Guayas y de la misma Santa Elena donde vive Daniel Noboa, porque ahí también pierden en esa ciudad. Yo creo que ellos votaron por Luisa González porque veían una esperanza de que iba a solucionarse este tema de la inseguridad y no porque estén dominados por la mafia, por el narcotráfico. Así es, así es. Alguien llegó y les dijo, miren, comprendo que está complicada, que está compleja la situación aquí, comprendo que están pasando mal y ante esa situación yo ofrezco estas alternativas. Porque hay que ser realistas, o sea, las propuestas que estableció Luisa González pueden gustarnos o no nos pueden gustar. Eso es algo que ya queda a los afectos y desafectos de cada uno de nosotros. Sin embargo, lo que sí se puede decir es que Luisa González planteó mejor lo que estaba ofreciendo. Con Luisa González había una sindéresis en su discurso, había una construcción lógica de su discurso. Un poco sus planteamientos tenían un inicio, un desarrollo y un final. Decía cómo activar o cómo coordinar un trabajo o ejecutar un trabajo de administración pública para que el Estado recupere su capacidad de enfrentar estos problemas. No digo que haya sido brillante, pero sí era clara, algo que en el caso de Daniel Noboa no vimos. O sea, de Daniel Noboa me llevo un discurso disperso, un discurso que comenzaba a enfocar algo, pero lo hacía de una manera muy vaga, después pasaba a otro tema, de igual forma lo dejaba de una manera incompleta, era una colcha de retazos que yo personalmente, al que yo personalmente no le encontré mucho sentido, salvo el planteamiento que él mismo hizo de establecer exenciones tributarias o beneficios tributarios para las empresas que sean capaces de generar nuevos puestos de trabajo y que esa generación de empleo sea cruzada o esté cruzada con datos del SRI, del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social para corroborar que efectivamente se han creado esos trabajos de calidad y entonces proceder a una deducción de impuestos para estas empresas. Salvo esto, a Daniel Noboa yo no le escuché decir nada en concreto respecto de cómo va a atacar el resto de los problemas nacionales, ¿no? En el tema de seguridad se ha limitado a decir que hay que dar más recursos a la policía, el famoso tema de las barcazas penitenciarias, y pare de contar. Personalmente a mí no me dejó ninguna idea clara de una propuesta o de un planteamiento integral que encamine una acción de gobierno. Yo me quedé totalmente, digamos, a medias, a ciegas, porque en realidad no se sabe qué es lo que va a pretender hacer el candidato. Y ahora ya que nos abocamos a pocas semanas de que se posesione, lo que yo estoy viendo es que ni siquiera tiene equipo. Creo que estamos repitiendo el mismo patrón o el mismo capítulo de Lazo. Me parece, no sé, quizás me Esa estoy parte también adelantando, es espero terrible, equivocarme, Carlos. pero percibo que Daniel Noboa como que no tiene equipo. Sí, eso puede ser muy real porque el señor Noboa estaba solito, digamos, porque el partido 4 y el 35 no es que son partidos gigantes que tienen estructura, y ya Santiago Basabe decía que para gobernar Ecuador se necesitan 400 funcionarios de alto nivel que estén listos para empezar a trabajar desde el primer día. Entonces el señor Noboa tendrá que ponerse a buscar esos 400 funcionarios de alto nivel que estén preparados, que conozcan cómo funciona el sector público, porque no es lo mismo también manejar la empresa privada donde dice hágase el color azul y se hace el color azul,
acá en el sector público tienen que hacer términos de referencia, hacer contratos, licitaciones, entonces sí es súper complejo manejar el sector público, Carlos. Evidentemente, Jacinto, claro, tanto usted como yo hemos trabajado en el sector público y sabemos, siendo funcionarios de mando medio, lo complejo que es desempeñar ese tipo de cargos. No se diga un funcionario de alto nivel que tiene a cargo innumerables responsabilidades, una gran cantidad de personal, que tiene que gestionar todo el tema de la tramitología burocrática, que tiene que gestionar todo el tema de operativizar los planes, los programas, de lograr conseguir los objetivos en lapsos específicos para continuar un plan de gobierno, en gestionar a su talento humano para que sea eficiente, para que rinda los resultados que se están esperando. Es una tarea muy compleja, o sea, el trabajo en el servicio público es realmente complicado. Tenemos un poco también que enseñar, para quienes está a nuestro alcance, esto de enseñar, o más bien dicho, de difundir esta idea de que un excelente empleado privado no necesariamente está preparado para ejercer un cargo público, porque la función pública es un ámbito completamente distinto del privado, ¿no? Para comenzar, las relaciones de poder son distintas, como insisto, la tramitología es distinta, la coordinación con otras autoridades es distinta, y además estamos hablando de un monstruo que es el Estado, de una gigantesca empresa o corporación que es la nación en sí, ¿no? Que reviste una cantidad de habilidades y una cantidad de talentos que tienen que ser coordinados y tienen que ser gestionados para poder direccionar de una manera adecuada todo el esfuerzo, digamos, de los equipos gubernamentales. Y para eso se necesita formación. Y estamos ante una situación en la que este gobierno no va a tener más allá de 1 año y medio de duración, ¿no? Y espero, como digo, espero equivocarme, pero en el gobierno de Guillermo Lasso tuvimos esto, o sea, fue un candidato que martilló, golpeó hasta el cansancio, nos sacudió y agitó todo el escenario de una manera incluso hasta perversa, creo yo, para llegar al poder y querer ser presidente, y cuando llegó a ser presidente sencillamente no tenía ni equipo, no tenía conocimiento, no tenía formación, no tenía ninguna de las aptitudes necesarias para poder hacerse cargo de la cosa pública con los mínimos niveles de eficiencia y de efectividad. ¿Por qué ocurre esto? Porque sencillamente son personas que vienen del espectro privado que creen que porque ya son gerentes de un banco, son gerentes de una empresa, de una exportadora, de una fábrica, de una industria, de lo que sea, creen que porque ya han sido gerentes de eso pueden, están en absoluta condición de hacerse cargo de la cosa pública, minimizando justamente o partiendo de esta noción de que el trabajo del burócrata es menos que el trabajo del empleado privado, ¿no? Porque a eso nos remite todo esto. O sea, las personas que provienen del sector público, cuando están de fuera y miran al burócrata, lo miran por encima del hombro, dicen que son burócratas vagos, que no hacen nada, que para ellos trabajar en el sector público es cualquier cosa, y un poco como que sobredimensionan sus capacidades. Perdón, Jacito, tengo que conectar mi computadora antes de que se me desconecte, porque está a punto de descargarse. Tranquilo, Carlos, conéctele la computadora. Sí, está muy bien ahí lo que usted nos está indicando. También Carlos, a raíz de las elecciones del domingo, muchas personas han formulado críticas, comentarios, rechazo contra la población indígena, a quienes acusan de haber votado por Daniel Noboa y en contra de Luisa González, pero eso ya revisando los resultados finales que difunde el Consejo Nacional Electoral no es tan cierto, porque por ejemplo en Imbabura Luisa González gana en Otavalo, donde está la población indígena,
gana en Cotacachi también, donde pierdes en Ibarra y en Atuntaqui, donde existe más población mestiza, digamos. Igual estaba revisando que en Chimborazo el señor Noboa gana en Riobamba, pero pierde en Guamote, en Alausí, en Colta, y eso que he revisado rápidamente ya los resultados finales de la elección. No es que hay ciertas personas, analistas, se equivocan cuando dicen Noboa ganó porque los indígenas todos votaron por él, cuando en realidad donde existe una gran votación también mestiza es en Quito, porque en Cayambe igual gana Luisa González, también en Pedro Moncayo. Entonces hay criterios que se emiten por emitir, pero sin tener el sustento real para afirmar los mismos, Carlos. Sí, estamos en contacto con Carlos Salvador. Sí, Ahí volvió el ya. tema es que dentro del análisis de lo que ya es del movimiento indígena, o sea, debemos partir de ciertas premisas, ¿no? Eh, una, que no existen provincias eminentemente indígenas, para comenzar. Eso es lo primero. Segundo, que la composición del electorado en general, yo creo que de alguna manera, más allá de la visión de lo indígena o lo mestizo, hay que medirlo, creo yo, desde otra variable que es más bien los entornos urbanos y la ruralidad. O sea, el caso de Otavalo, por ejemplo, no puede ser más emblemático. Ahí tenemos todavía tenemos una ciudad allí en la que prácticamente la mitad del electorado está en las parroquias urbanas y la otra mitad está en el sector rural. O sea, ahí hay un equilibrio todavía de esta segmentación, digamos, poblacional por el lugar en donde residen. Y de igual forma, en otras provincias, ¿no? Es decir, puede ser Riobamba. Riobamba es un polo demográfico de desarrollo en Chimborazo. Es, y obviamente las lógicas dentro de las ciudades son total y absolutamente distintas respecto de las localidades rurales, de las comunidades rurales. La lectura política es diferente, es distinta de un sitio al otro sitio. Y justamente a partir de eso se da esta noción de los resultados que usted tan acertadamente estaba planteando, de que en Otavalo, por ejemplo, Imbabura gana Luisa González en Otavalo, en Cotacachi, con alta incidencia de población indígena, y pierde en Ibarra o en Atuntaqui, en donde predomina la población mestiza, ¿no? Pero además de eso, hay que también tomar en cuenta el propio fenómeno por el que está atravesando el movimiento indígena, que en este momento es un movimiento que, si bien tiene un liderazgo fuerte en el presidente de la CONAIE, no logra articularse alrededor de esta gran organización que es la que políticamente es la que comanda, digamos, a todo el movimiento indígena, ¿no? Como la CONAIE. Es decir, ni siquiera el propio Leonidas Diz ha sido capaz de poner orden dentro de su propia organización y dentro de las organizaciones adscritas a la CONAIE mismo. O sea, hasta ahora están en esta pugna por ver si el coordinador de Pachacutic es cuadro de Leonidas Diza o sigue formando o sigue siendo parte de esta otra élite de indígenas que ya tuvieron su lugar o que ya fueron dirigentes de la CONAIE antes, y entre los que se ha generado una pugna, ¿no? O sea, el movimiento indígena en este momento está en una pugna interna muy grave, muy fuerte. Es evidente, y eso ha salido a la luz desde estos últimos meses con el propio gobierno de Guillermo Lasso, todas las prebendas y los pactos que hizo Guillermo Lasso con un sector de Pachacutic, lo que provocó que Pachacutic se declare república independiente y no acate y no se allane a las decisiones de la CONAIE. Entonces ahí vemos dos facciones totalmente divergentes, divorciadas, que forman parte de un mismo movimiento, ¿no? Esto sin contar además con otra variable como el tema de la religiosidad, porque tenemos una alta incidencia de la religión evangélica cristiana dentro de la población indígena, que a veces tiene una agenda distinta de lo que son ya las agendas políticas de los indígenas laicos o de los indígenas católicos. O sea, este es un problema social mucho más profundo
que además viene atravesado por otro tipo de intereses también, como el tema de la distribución del agua, como el asunto de la educación intercultural bilingüe, como el asunto de las consultas previas en las comunidades en donde se va a hacer explotación minera o explotación petrolera. Hay que decirlo también, dentro de esas consultas previas o dentro de ese análisis de las comunidades respecto de si dejar pasar al extractivismo o no, no existe tampoco una posición absolutamente negativa de parte de todo el movimiento indígena o de todas las comunidades que eventualmente podrían resultar afectadas o beneficiadas de la explotación de estos recursos. Hay un gran segmento de ese mismo movimiento indígena, de esas mismas comunidades que están a favor de la explotación. Esto ocurrió, por ejemplo, en el tema del Yasuní. En el Yasuní, los votos por el no, o sea, más dicho, los votos por el sí, porque ya se deje el petróleo bajo tierra, la gran mayoría de votos provinieron evidentemente de provincias grandes, de Pichincha, de Guayas, de Azuay, Manabí, etc. Esas provincias se pronunciaron por el sí a que se deje el petróleo bajo tierra. Pero curiosamente, las que se pronunciaron por el no fueron las provincias en donde está justamente este bloque. O sea, una buena porción de ese electorado está a favor de que la explotación petrolera continúe, porque para ellos es una alternativa de generación de empleo, una alternativa de acceso a un trabajo, de acceso a un ingreso, de la posibilidad, por lo menos algo cierta, de que sus condiciones de vida van a mejorar. Y ese es justamente el problema. O sea, estamos abocados a gobiernos como estos últimos gobiernos, estos últimos dos gobiernos, que hay que decirlo claro, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso, que han sido incapaces de responder a estas demandas, porque estos gobiernos han tenido una agenda distinta. No es una agenda de cumplir con planteamientos programáticos que pongan por delante el bienestar general o que pongan por delante la construcción de un estado de bienestar, sino más bien se han encargado de liberalizar las actividades productivas, digamos, de un poco marginar al Estado o cualquier intervención del Estado dentro de determinados ámbitos de la economía para favorecer a ciertos grupos de poder, que es lo que hemos visto. Pero el fenómeno de la votación indígena, yo creo que hay que seguirlo estudiando, hay que seguir analizando, hay que seguir deshilando este ovillo en general para poder llegar a ciertas interpretaciones, que seguramente no va a ser una sola interpretación, sino que van a ser varias, y las tendremos que ir decantando durante todo este tiempo, porque no podemos olvidarnos, Jacinto, además de que vamos a entrar nuevamente en una etapa preelectoral. Yo creo que a partir de enero, febrero del 2024, entramos nuevamente a una fase preelectoral, y en el 2025 seguramente el escenario va a ser distinto, ¿no? Y probablemente, muy probablemente, para entonces sí vamos a tener una actuación más preponderante del movimiento indígena en sí, quizá con candidato presidencial o por lo menos con una articulación de listas para poder participar por lograr curules en la asamblea, ¿no? Creo que hay que tomar esto con pinzas y, como digo, el análisis me parece a mí que en este momento es aún muy prematuro como para lanzar acertos absolutos. Creo yo que el tema hay que estudiarlo bastante bien y hay que seguir atento a ver cómo se van resolviendo estos desencuentros al interior del movimiento indígena, porque eso también nos va a dar un poco luces respecto de por qué este comportamiento, que creo yo que es más bien un comportamiento del electorado de la sierra en general. No hago yo tanto esta discriminación entre el electorado indígena y el electorado mestizo, porque creo yo que la estrategia en territorio, en el caso de Daniel Noboa, fue esa, fue apelar al tema de recordación de Álvaro Noboa, y creo que fue un poco un trabajo de territorio también anclado a este asistencialismo electoral, ¿no? De entregar vituallas, de entregar productos de primera necesidad, de entregar camisetas y todo este tipo de artículos que se distribuyen sobre todo en sectores en donde hay muchísimas carencias, ¿no? Y eso es lo preocupante. Para terminar la entrevista, Carlos, ya tenemos el presidente, que es Daniel Noboa. Aspiramos nosotros que logre trabajar
y controlar, mejorar el tema de la seguridad en el país, que es básico, y que también esperemos que convenza a sus amigos extranjeros para que vengan a invertir en Ecuador, que serían ya unos logros en su gestión. ¿Qué puede esperar el país, los ecuatorianos, ya con el nuevo gobierno, Carlos? Bueno, ¿qué podemos esperar? Yo personalmente tengo mis reservas respecto de lo que podamos esperar con el gobierno de Daniel Noboa, ¿no? Es decir, bueno, para comenzar, eh, está hablando de convocar nuevamente una consulta popular. Yo creo que estamos ante un gobierno de 1 año y medio de permanencia en el poder. Lo menos que podemos esperar es que desde el día 1 en que se sienta a gobernar, ya empiece a gestionar y a ejecutar cosas. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones, en algunos espacios, que lo que yo al menos como ciudadano y como elector, como votante, como ecuatoriano, espero de este presidente de la República, de este nuevo presidente de la República que tiene una muy corta pista de gestión, es que no me pregunte a mí otra vez qué es lo que tiene que hacer. Él es el presidente, se supone que llegó con un plan, se supone que llega con un equipo, se supone que él a partir del día 1 ya debe saber qué es lo que tiene que hacer. Me parece insulso llamar a una consulta popular otra vez. Me parece desgastante tener que nuevamente poner a los ecuatorianos en este modo electoral. O sea, ya pienso yo que las necesidades del país son absolutamente urgentes y necesitamos de un gobierno que se haga cargo de esas necesidades urgentes. En el tema de seguridad, pienso yo que ya no le puede lanzar la pelota a la Asamblea como tan inadecuadamente, por decirlo de alguna manera, hizo el gobierno de Guillermo Lasso. La Asamblea ya le ha dado las herramientas judiciales para que pueda enfrentar al crimen organizado. Y aquí lo que cabe es la acción del Ejecutivo, que es el ente que tiene el monopolio de la fuerza, porque es el Ejecutivo el que domina y el que manda y el que ordena y dispone las acciones de la fuerza pública, quien tenga que hacerse cargo del control de la seguridad. O sea, ese es un punto número uno. Eh, quizá el impulso de una agenda legislativa por parte del gobierno, lo que yo puedo prever es que a lo mejor va a insistir con algunos de los proyectos económicos urgentes que Guillermo Lasso trató de pasarlos a través de la Corte Constitucional y no pudo hacerlo. Y eso también es un tema que me preocupa porque son proyectos que vienen atados a temas como el de la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Que en el Ecuador siempre ha sido un tema sensible. O sea, y si no, pregúntenle al propio Alberto Dajic, qué es lo que pasó con este país cuando intentó el gobierno de Sixto Durán Ballén reformar al Seguro Social. No le fue nada bien. Tuvo que recular ese gobierno y tuvo que archivar un montón de leyes. El tema de la seguridad social en el Ecuador es un tema especialmente sensible. En el tema del ámbito económico, creo yo que a lo que vamos a ir es justamente a lo que Daniel Noboa ha estado planteando desde un inicio, que es este tema de las exenciones tributarias. Va a reducir el impuesto a la salida de divisas al 0%. Esto beneficia indudablemente a los exportadores. Ni usted ni yo sacamos dólares, Jacinto. Y creo yo que el 95% de los ecuatorianos seguramente no están en el plan de sacar sus dólares al exterior. Y estamos en un esquema dolarizado que demanda la existencia de dólares, la existencia de liquidez en el mercado. Otro tema preocupante. Estamos ante el advenimiento del fenómeno del niño, un fenómeno del que todavía no tenemos una noción clara de cuáles van a ser sus consecuencias o sus impactos. Daniel Noboa ha enfocado sencillamente el tema del crédito para los agricultores, de renegociación de créditos que no pueden ser cumplidos, pero no sé de dónde va a sacar el dinero, por ejemplo, para recuperar toda la infraestructura que eventualmente podría salir afectada después de este fenómeno, o todo el recurso económico que hay que invertir para reubicar a los eventuales damnificados, primero en albergues y después reconstruir barrios, reconstruir comunidades, reubicar, relocalizar a todos estos centros de concentración demográfica. No nos ha dicho cómo lo va a hacer. Yo lo único que le escuché es que
va a destinar recursos para enfrentar el fenómeno. No sé qué plan tiene en mente. Y además de eso, tenemos que tomar en cuenta que a partir del 2024 el país va a tener que empezar a pagar los intereses de deuda que se ha contraído desde el año 2018 en el gobierno de Lenín Moreno, que eso más o menos va a demandar un monto que van entre los 6 y 7 mil millones de dólares. ¿De dónde van a salir esos recursos? ¿Qué va a hacer con la recuperación de la ejecución presupuestaria? Son preguntas absolutamente válidas y son interrogantes que me quedan, porque uno de los graves problemas que ha tenido Guillermo Lasso y por los que su popularidad está realmente en los suelos es justamente por esta falta de ejecución presupuestaria que ha dejado tanto la provisión de servicios de salud como la provisión de servicios de educación en una anomia total, ¿no? Y eso, o sea, pueden tener la mejor intención de decir que han dejado la economía estable o que dejan un déficit fiscal manejable o los números macroeconómicos maravillosos. Pueden decir cualquier cosa, pero los costos políticos en cuanto a estallidos sociales y en cuanto a inconformidad social que vienen atados, que vienen aparejados de este tipo de medidas en las que se desmantela las capacidades del Estado para brindar estos servicios de salud y estos servicios de educación. Y además, ahora más en el Ecuador, todavía más, estos servicios, el servicio público de seguridad, porque a la seguridad también ya tenemos que empezar a asumirla como es tan imprescindible y necesaria como la salud y es tan imprescindible y necesaria como la educación. Pero para que funcionen estas áreas se necesitan recursos, hay que entregar presupuesto. Y ya venimos desde el gobierno de Lenín Moreno hasta ahora con una disminución de la ejecución presupuestaria en estas áreas, ¿no? Y como usted sabe, en el sector público, los presupuestos se van haciendo de acuerdo a los montos y a los techos y a los límites que va dejando el presupuesto anterior. Si tenemos una ejecución presupuestaria que va con una tendencia hacia la baja, los siguientes gobiernos o los siguientes años, los siguientes ejercicios presupuestarios van estableciéndose de acuerdo a esa ejecución, es decir, no se va a invertir más, sino que se va a poner menos, ¿no? Entonces hay menos ejecución en salud, menos ejecución en seguridad, menos ejecución en educación. ¿Cuál va a ser el comportamiento del gobierno de Daniel Noboa en ese sentido? Va a seguir esta misma tendencia decreciente de ejecución presupuestaria, es decir, de destinar menos recursos a estas áreas tan sensibles para la convivencia social y para evitar estallidos populares y estallidos políticos en calles, o va a adoptar una actitud distinta y va a empezar a inyectar recursos en estas áreas que a la larga no solamente representa inyectar recursos en estas áreas, porque una sociedad que sí tiene seguridad, una sociedad que tiene servicios de salud y una sociedad que tiene servicios de educación, de alguna manera va consolidando un escenario de bienestar en el que es más viable que exista un adecuado dinamismo económico. Es decir, en una ciudad en donde hay seguridad, los negocios pueden abrir hasta las 9, 10 de la noche y siguen produciendo y siguen vendiendo y la gente sigue consumiendo y la gente sigue saliendo a la calle y sigue haciendo una apropiación del espacio público hasta esas horas, ¿no? Por ejemplo, una cosa va atada a la otra. Si no hay seguridad, los negocios cierran a las 4 de la tarde, la calle queda totalmente abandonada, nadie sale de sus casas, todo el mundo se recluye, hay una parálisis social y de dinamia social y de dinamia económica que nos termina perjudicando a todos. O sea, son esos elementos los que hay que entender, hay que comprender y hay que juntar y vincular para comprender que el ejercicio de la cosa pública es realmente serio y es un ejercicio que nos afecta a todos, y en ese sentido también hay que hacer este ejercicio pedagógico, digamos, de intentar explicarles a las personas que el fenómeno de la política y el fenómeno de hacer política y el fenómeno de la democracia y todo este tema de establecer una operativización de la cosa pública no es algo que está lejos de uno, y no podemos referirnos a que son los políticos o pensar que el Estado es algo que está lejos y que a mí no me afecta. No, 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 sí nos afecta. Lo que estamos viviendo, este ambiente de inseguridad y
empantanamiento de la actividad económica, esta dificultad que tiene el país para alcanzar la reactivación económica, que es una realidad adversa en la que estamos todos metidos y con la que estamos en contacto todos los días de manera cotidiana, es la consecuencia justamente de este mal gestionamiento de la cosa pública, de este ejercicio mal hecho de la política. Entonces, por eso justamente hay que ser conscientes de que cada vez que vamos a consignar un voto, no solamente le estamos entregando el voto al candidato, sino que estamos apostando a que ocurra algo que puede tener consecuencias positivas o negativas para nuestro propio día a día, para nuestro propio espacio privado, cercano, individual o familiar. O sea, no podemos divorciar estas cosas porque en realidad todas estas cosas vienen aparejadas, unas con otras. Ha sido muy importante conversar esta noche con el comunicador, consultor y analista político Carlos Salvador. Carlos, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Jacinto, muy amable, gracias por el espacio, gracias a su audiencia y ha sido verdaderamente un gusto conversar con usted, siempre es un gusto, nos conocemos ya de hace algún tiempo y me alegra muchísimo volverlo a ver y conversar esta noche con usted, le agradezco muchísimo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta pronto, Carlos.